La caverna del emprendedor. Bueno, pues Shakira se mete en otro lío más. Ya tenía juicios contra Hacienda por los años 2011, 2012 y 2013, en el que ella decía que vivía en Nassau, pero sin embargo la Hacienda española dice que puede demostrar, o no sé si tendrá que demostrarlo o simplemente se da por demostrado que vivía en España y que no tributó en España. Pues bueno, ese juicio al que al final no llegaron a un acuerdo y Shakira se enfrenta a algo más de 8 años de cárcel, pues se le agrega otro por el año 2018, en el que lo mismo Hacienda dice que si bien en este año Shakira ya tributaba en España, ahora el problema es que había interpuesto sociedades, entre comillas, ficticias para pagar menos impuestos, simulando que había cedido sus derechos a ciertas empresas que, bueno, que en verdad no tenían ninguna capacidad de decisión, que ella seguía teniendo el control sobre sus derechos de imagen, por lo que todo era una artimaña para pagar menos impuestos. Si no me equivoco, por los 3 primeros años que hemos mencionado, el importe total defraudado o supuestamente defraudado alcanzaba los algo más de 14 millones de euros y en esta ocasión serían unos 6 millones de euros. Hay muchas noticias, muchas cosas, hay incluso análisis de cuántos días ha pasado en cada sitio. Bastante heavy toda la información que hay sobre este tema, pero bueno, el hecho es que están pidiendo cárcel para Shakira, que Shakira no ha querido llegar a un acuerdo y que, según Hacienda, ha defraudado en total más de 20 millones de euros. A ver, yo creo que lo que nosotros podemos aportar en este tema es un poco, sin entrar en nada demasiado técnico, transmitir a la gente que muchas veces por ahí circula información y por medias verdades y cosas que no están bien sobre que, por ejemplo, en España no pasa nada. No pasa nada y ya estamos viendo que sí que pasa, ¿no? Y sobre todo, transmitir a la gente cómo funciona realmente lo que denominamos Hacienda, así un poco metiendo en un saco a muchas entidades. En el primer procedimiento que tuvo Shakira, yo recomiendo a todo el mundo que lea un artículo que salió el 30 de agosto del 20 en El País. Ahí cuentan con pelos y señales, incluso aportando documentación, cómo la agencia tributaria pilló a esta mujer. Y es increíble. O sea, la agencia tributaria, si tú te tienes que pelear con ellos, van a ir a la realidad, no van a ir a documentos, a papeles. No es ya esa ventana con un funcionario o una funcionaria donde tú vas allí, llevas una historia y ella te pide un certificado y un modelo y 4. No, o sea, van a la realidad. Es decir, la agencia tributaria tenía sobre los ejercicios 12 al 14, que son los que le revisaron en aquel primer procedimiento, un calendario día por día sobre, o sea, donde tenían claro dónde la podían localizar, a través de su página de Instagram, a través de pagos en tarjetas de crédito, a través de post en Twitter. Consiguieron hablar con su peluquero, que iba a su casa a arreglarle el pelo 2 días por semana. Que esto se cita en este artículo y tiene bastante gracia. El peluquero dice que esos trabajos los hizo gratis. ¿Vale? Los hizo gratis. En ese artículo que dices es bastante impresionante y a mí me ha chocado Es porque espectacular. ríete tú de los servicios de inteligencia. O sea, hay lo que tú Totalmente. dices, hay un calendario en el Día por 2012, día. 246 días que pueden demostrar que ha estado en Correcto. España, 210 días en el 2013 y 243 días en el 2014. Al O final, o sea, sea, es brutal el nivel de es detalle. espectacular. Y una de las cosas Espectacular. que criticaba Shakira es el nivel de escrutinio que le han hecho hasta hablando con hospitales y médicos
a su vida privada y se quejaba de eso, de que era un nivel brutal y que violaba completamente su privacidad. Eso es lo que ella ha dicho, también entiendo, pues sintiéndose un poco impotente si todo este calendario es verdad que tienen pruebas y lo han presentado a juicio. Claro, o sea, es que me parece increíble. Y luego, el 2011 estaba prescrito, pero se firmó un acta en la que Shakira tuvo que pagar 24 millones de euros, ¿eh? O sea, es que esta mujer, la cantidad de millones que ha tenido que pagar para ir medio salvando esto y tiene juicios pendientes es tremenda. Ergo, sí que pasa algo. Sí que pasa algo. O sea, sí que hay que tener claro que ya nos sirve hace mucho tiempo esa documentación, esos papeles, toda esa historia en la que los contribuyentes intentábamos hacer parecer que algo era lo que no era. La agencia tributaria, y en este artículo, que yo creo que deja claro que hay un trabajo espectacular, la agencia tributaria en lo que se va es a demostrar los hechos y la realidad de la vida de esta persona. Y es que estaba este número de días, día por día de la semana concreta en España. Eso no es de una agencia que se dedica a recaudar impuestos. Eso es un servicio secreto. Eso es un servicio de inteligencia. Sí, podemos hablar y veremos si por ahí ganan el juicio, hasta qué punto es procedente que esta gente haya conseguido localizar la clínica donde dio a luz a uno de sus hijos y el seudónimo bajo el que dio a luz. Tela, ¿eh? Tela. O sea, el despliegue de medios es tremendo, ¿eh? Entonces, creo que esto debería desmontar un poco esa idea de que aquí no pasa nada, que esto es un país de pandereta, y hacer que la gente estuviéramos mentalizados de a qué nos estamos enfrentando. No puedo estar más de acuerdo. Al final, solo leyendo esto, la verdad es que te quedas con un cuerpo de decir, ostras, pero hasta qué punto han llegado a entrar, porque en este mismo artículo que tú comentas ya aporta un documento en el que dice que es residente de Nassau y que tiene que tributar allí. Claro, luego lees lo otro y dices, ostras, vale, o sea, entiendo que no acepten esto porque al final, vale, Nassau dice eso, me parece genial, pero luego, o sea, hasta qué punto me puede parecer bien el tema de el peluquero, el médico y el fotógrafo, ¿no? O sea, es decir, el nivel de escrutinio es brutal. También es verdad que es Shakira, o sea, no creo que esto se lo hagan a José Carlos, nuestro amigo de segundo de bachillerato. El trader, el trader. Pues mira, Pues, te voy a dar un consejo para José Carlos. Vale, ahora, si consigue aprobar la EBAU, ahora es de junio. Vale. La agencia tributaria sí actúa así con todo el mundo. Con Shakira es espectacular, porque el despliegue de medios es espectacular. Pero yo he conocido casos, no puedo citar a la persona, que la agencia tributaria, técnicos de la agencia tributaria, con el chaleco ese amarillo que llama tanto la atención, se presentan en localidades donde determinadas personas dicen vivir y entrevistan a los vecinos y les preguntan que les digan cuándo fue la última vez que vio usted a esta persona. Y atrévete a mentir y di que estuvo ayer aquí. O sea, la agencia tributaria sí actúa así. O sea, no te va a admitir, el certificado que presentó Shakira es de risa. O sea, pero es algo que es filosóficamente obsoleto. Es como cuando tú presentabas un papel ya hace 40 años de no sé quién que certificaba que no sé cómo. ¿Pero qué me está contando, oiga? Esto lo puedes haber hecho tú en tu casa. Si tú quieres sacar un certificado de residencia de la página de la agencia tributaria, que antes me lo ha enseñado mi compañera Amanda de fiscal, que es la que me ha ayudado a documentar este tema, ese certificado lleva una huella digital que lo hace único y lo hace inconfundible con otro documento. No es un papel que te firma alguien, el alcalde de no sé dónde o el... No, es algo serio, con tu número de DNI. O sea, todo ese documento, sin ser tampoco un súper experto, le ves un empaque. El papel este que presentó Shakira es de chiste. y, Es de y sobre verdadero todo por el chiste. hecho de que al final tienes un papel que a 2016 dice que sigues siendo
residente, ¿no? Permanent Resident of the Bahamas, ¿no? En las Bahamas, desde 2007, cifrado a 7 de septiembre de 2016. A 7 de septiembre de 2016 quiere decir que con sus hijos ya escolarizados en Barcelona, lleva Claro, ella pero 5 años residiendo en Bahamas. es que Todo además, picado. tú, en ese documento, la persona que lo firma dice, no, no, y está al corriente del pago de sus impuestos. O sea, es que solo le falta decir que es buena persona y que da dinero a los Boy Scouts. Entonces, el despliegue de medios de nuestra agencia tributaria al lado de eso, pues no te quiero contar. Yo, personalmente, hace unos años tuve 2 inspecciones de Hacienda. Bueno, una inspección que me revisaron 2 ejercicios seguidos. Porque cuando nosotros montamos la sociedad, nos acogimos a una serie de beneficios fiscales por la ley de emprendedores y todo esto, que generaron por mi parte, en mi renta, la solicitud de 2 devoluciones por importes muy altos. Y la agencia tributaria me revisó. Lo ganamos todo. Pero, por ejemplo, sobre mi residencia, y yo vivía en un piso que me compré hace un carro de años, que he vivido siempre, no me pidieron nada. Yo no estaba empadronado en ese piso. No podía haber ese certificado que ha presentado Shakira, e incluso el certificado que yo mencionaba de la agencia tributaria, yo no lo podría haber presentado como prueba, porque no lo tenía. Y la agencia tributaria no me lo pidió y no me hizo la más mínima pregunta a ese respecto, porque sabían perfectamente dónde vivía yo. Sabían perfectamente quién pagaba el agua, quién pagaba la luz, quién pagaba la comunidad, quién pagaba internet, dónde pagaba yo, en qué Mercadona compraba y con qué tarjeta de crédito pagaba y dónde estaba ese Mercadona. Entonces, sabían perfectamente que yo vivía en la vivienda en la que afirmaba vivir. ¿Qué hubiera servido que yo presentara 34 certificados de nadie? Correcto, al final, claro, si sabes la verdad y la puedes demostrar, aunque pongas un Claro, certificado, no tiene ningún sentido. Pero bueno, lo que es extraño y que creo que todavía, o sea, lo que me sorprende es que tuvo opción Shakira de llegar a un acuerdo, que luego hablaremos del tema de los acuerdos, porque el concepto de acuerdos, yo no estoy muy de acuerdo con que existan, pero bueno, tuvo, digamos, la oportunidad de llegar a un acuerdo, lo rechazó y dice que ella está segura de que va a ganar el juicio y que por eso lo rechaza cuando la fiscalía le pide 8 años y 2 meses de cárcel. Muy seguro tienes que estar, también te lo digo, si te ofrecen a yo un creo que acuerdo. sí. Yo creo que sí. Yo, eso es lo único, claro, ahora ya no es que seamos siempre súper técnicos, pero ahora ya abandonamos lo técnico y nos sumergimos en el cuñadismo más absoluto. Muy claro has de tenerlo y muy seguro has de tenerlo y muy, pues sí, mucha confianza en tus posibilidades has de tener. Pero entiendo que esta mujer en ese sentido las tiene. Ganar el juicio sí, pero lleva por el primer procedimiento, el segundo no lo sé, pero por el primer procedimiento lleva casi 40 millones de euros pagados, ¿eh? En cuotas, intereses aparte. O sea que sí, que lo tienes muy claro. Supongo que lo que ella tendrá claro es que no ha cometido un delito, pero que no ha pagado los impuestos que debía pagar, eso también lo tiene claro, si no, no hubiera pagado. Entonces, lo que yo creo que es importante que dejemos claro aquí es qué es la agencia tributaria, qué es Hacienda y cómo funciona. Y es que es gente que es capaz de demostrar, a su buen saber y entender, pero son capaces de demostrar e ir a juicio contra ti porque están convencidos de poder demostrar cuál es tu realidad. No tus documentos, no tus justificantes, no tus historias, sino tu realidad. Y si tienes una sociedad que lo único que has hecho es ir al registro mercantil con 3.000 euros, constituirla, y esa sociedad está vacía de contenido, y esa sociedad no tiene ninguna actividad real, van a ser capaces de demostrar, por lo menos intentarlo, y el intento ser bueno, que esa sociedad no es verdad. Y que esa sociedad es lo que ellos llaman una sociedad pantalla o instrumental. Van a ser capaces de hacerlo. Y contra eso
envía las cuentas anuales que quieras, los certificados, las historias, los papeles, los cálculos, lo que tú quieras. Y eso es lo que yo creo que podemos hacer desde aquí, ¿no? No, al final yo creo que es importante que la gente entienda que, bueno, que las apariencias son bastante fáciles de destapar, ¿no? A mí me sorprende y no estoy muy de acuerdo con eso de que un funcionario que no sea un juez pueda llegar a acuerdos de este tipo. O sea, es decir, o lo has hecho o no lo has hecho, y si lo has hecho, pues, y tú no estás de acuerdo, pues tendrá que decidirlo un juez. Lo que yo no entiendo es que si, bueno, eso lleva X años de cárcel, que podemos estar de acuerdo o no, o lo que sea, pues que alguien que no es un juez pueda decir, venga, pues llegamos a este acuerdo, pagas algo menos y además no te metemos cárcel. Eso es lo que a mí me chirría un poco, porque puede llevar a unos incentivos muy, muy, muy malos, que no digo que esté pasando, pero puede llevar a unos incentivos muy malos, que entiendo que ahorra dinero de jueces al Estado, pero es que no puedo estar de acuerdo, porque puede llevarte al incentivo de, bueno, esto no lo puedo demostrar, pero oye, si me pagas 100.000 euros de los 300.000 que yo creo que igual tengo suerte y demuestro, pues lo cerramos. Y a mí ese sistema no me convence mucho. O sea, es decir, si son 300.000, son 300.000. Y si lo has hecho bien, lo has hecho bien y son cero. No lo sé, ¿eh? Esta es mi opinión y a mí es algo que me chirría. Yo creo que ahí habría mucho que afinar y mucho que limpiar, o sea, mucho que pulir, mucho que afinar. Cuando tú llegas a un acuerdo con la agencia tributaria, entiendo que ellos han hecho un cálculo en el que dicen, bueno, es que seguir pleiteando me va a suponer unos costes que sobrepasan lo que voy a recibir si ahora llego a un acuerdo contigo. Es cierto que en este país y en la mayoría de países, sobre todo Unión Europea, la agencia tributaria tiene un poder que en muchos casos, casi igual al de un juez. Supongamos que yo a ti te debo un dinero, Alberto. Para que tú me embargues mi cuenta, tienes que pleitear, tienes que ganar y entonces el juez me embarga. Es cierto que la agencia tributaria trabaja o pelea o recauda, como queramos decirlo, dinero de todos. O sea, el enfoque es que ese dinero que al contribuyente se le está, que creo que confiscar no es la palabra porque no es suyo, ¿no? Pero que se le está incautando, se le está capturando, no ha sido nunca de él. Y es dinero público y es dinero de todos. Creo que la filosofía y el enfoque que tenemos que darle es ese. Cuando la agencia tributaria llega a un acuerdo contigo, entiendo que está fundamentado en ese análisis coste-beneficio. Si sigo luchando contra ti, con todas las trabas que tú legalmente me puedes poner, voy a incurrir en unos costes que sobrepasan esa parte que te estoy condonando de forma implícita. Eso no quita que la agencia tributaria tiene muchísimo poder. Por ejemplo, cuando nos embargan una multa de tráfico, el que te embarga es la agencia tributaria, no es la Dirección General de Tráfico. O sea, hasta ahí llegan sus tentáculos. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo que será un tema coste-beneficio, pero mi problema no va tanto por ahí, sino por el hecho de, ok, entiendo que es ineficiente, pero el proceso es importante. Es decir, entonces, ok, me cuesta mucho más intentar sacarte esos 50 millones extra, son 50 millones, no, esos 500.000 euros extra, vale, me cuesta mucho más pedírtelo, entonces venga, pues lo dejamos ahí y además te quito la parte de cárcel. Eso yo lo puedo entender, que digas, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que Hacienda quiera llegar a ese acuerdo para ahorrar costes, ¿vale? Pero no estoy de acuerdo en que esté bien. Es decir, da igual, si lo has hecho, lo has hecho. Si no lo has hecho, no lo has hecho. Y si al final perdemos más dinero, todos, porque tú has dicho que es el dinero de todos, pero es un juez con unas pruebas el que ha dicho que está bien, yo creo que es mejor. O sea, tú no dices, bueno, este señor creemos que ha matado a alguien, pero yo qué sé. Como no podemos demostrarlo, pues decimos que ha matado a 3 en vez de a 4. A ver si llegamos a No un lo acuerdo. domino.
No lo domino, pero yo creo que Shakira ha hecho frente a todas sus responsabilidades fiscales. Es decir, lo que tenía que haber pagado lo ha pagado. Y eso no lo mueve nadie. Ahora vamos a ver, porque creo que en eso se avanzó. Antes el procedimiento administrativo, si no estoy equivocado, paralizaba el judicial. Hasta que no agotabas esa vía, no pasabas a la judicial. Ahora no. Ahora a esta señora lo que le queda es defenderse en los juzgados sobre si ha cometido un delito o no ha cometido un delito. Pero yo entiendo que ella, porque le conviene como estrategia de defensa o no lo sé, la verdad, ha pagado todo lo que tenía que pagar. Ella dice que la cantante recordó en junio de 2019 que ya habían abonado 20 millones de euros correspondientes a las deudas e intereses de 2011 y 14,5 millones que le reclamaban por los 3 ejercicios siguientes, 12, 13 y 14. Claro. Es decir, Esto es ha lo que abonado 34 millones y medio. Ahora le piden algo más de 6 millones. O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, vuelvo a lo que decía antes. Ojo con decir que es que no pasa nada. Macho, que lleva 40 kilos, ¿eh? Que lleva 40 kilos. Y ahora veremos si no acaba en la cárcel. O sea, mucho cuidado. El otro día, porque le vi una entrevista, me llamaba mucho la atención un caso incluso más nuestro, el caso de la Pantoja. La Pantoja fue a la cárcel y la Pantoja tuvo una condena de 2 años. Eso que también se suele decir, si te condenas a 2 años no entras. Es que eso no es tan automático. Sí, si te condenan a 2 años no entras si afrontas tu responsabilidad civil caso que la haya. A esta mujer la pillaron en un momento que no podía afrontar esa responsabilidad, no pudo pagar, pues a la cárcel. O sea, vamos a tener cuidado con el mensaje que mandamos. Vamos a tener cuidado con el mensaje que mandamos. Si tienes más de 75 años, que eso era antiguamente, no vas a la cárcel. Tampoco. Si pasas un reconocimiento médico y estás en buenas condiciones, vas a la cárcel. O sea, a mí me gustaría que desde esta pequeña plataforma que tenemos, mandemos un mensaje de cierto rigor. De cierto rigor y de cuidado con lo que decimos. No, es que a Shakira no le va a pasar nada. Yo, bajo mi humilde punto de vista, a Shakira ya le ha pasado algo. Ha pagado 40 millones de euros, que es todo lo que tenía que pagar, intereses de por medio, multas de por medio, y ahora tiene un juicio en el que le piden 8 años de cárcel. Y ahora le han abierto otro procedimiento. Hostia, pues en mi escala de valores eso no es no pasar nada. No, sí está claro. O sea, además tú piensas que desde 2018 que le abrieron esto, bueno, a ella igual le da un poco más igual, pero imagínate José Carlos, que ha metido que es, o sea, José Carlos, que acaba de aprobar la EBAU y no ha declarado los bitcoins, imagínate que te tienen 5 años decidiendo si vas a la cárcel, si no vas a la cárcel, que te bloquean las cuentas porque no tienes para pagar porque el trading no te ha ido tan bien como esperabas. O sea, convierte en tu vida en un infierno y eso es un juicio que empezó en 2018. Ahora empieza el siguiente y es decir, no creo que sea una situación nada cómoda. Además, Jorge Lorenzo ya hablaba y decía que básicamente le hacían bullying, ¿no? Que iban hasta las salidas de las carreras, los de Hacienda, que hablaban con sus patrocinadores. O sea, que la situación que se genera es bastante complicada. O sea, a Shakira yo creo que ya le ha pasado. Y ya le ha pasado bastante lo que tú dices, que vaya a la cárcel o no vaya a la cárcel. Bueno, bien, eso lo veremos. Pero también hay una cosa que me llama mucho la atención y es, ok, 2011 había prescrito, perfecto, pagas, ¿vale? 12, 13, 14, todo esto pasa en el año 2018. En ese mismo año 2018 te pones a interponer sociedades entre medias cuando ya estaban saliendo todos estos casos, bueno, ya habían salido todos estos casos de a la gente que estaban pillando por las sociedades pantallas y demás. Me resulta un poco ir al límite, ¿no? O sea, o hay algo que no entendemos o cuánto te gusta el riesgo. Correcto. Yo es algo que siempre me he preguntado y me sigo preguntando sobre todos estos famosos que tienen estos, iba a decir estos pollos, no, pero me parece un término demasiado coloquial, estos jaleos con la agencia tributaria. O tú buscas unos asesores y no entiendes lo que te explican,
O no te lo explican y tú has firmado 52 disclaimers, o te gusta el riesgo. O te lo venden bien y te hablan de perro chanche y los impuestos y nos roban y no sé qué, y tú entras al juego. Tú entras al juego, porque al final de la historia, y todo el mundo dice que Shakira tiene un coeficiente intelectual elevadísimo, joder, si a ti te están diciendo que tú vas a intentar argucir, no sé si es la palabra, o argumentar que vives en Bahamas, y tú sabes que no vives en Bahamas, entonces es consciente que estás asumiendo un riesgo, o tienes que serlo, porque tú Pues, sabes que no vives en ese país. pero es que o sea, tampoco hay que ser Einstein, quiero decir. Si es que tienes hijos luego aquí. Es decir, luego tienes hijos, Claro, estás casado con alguien de aquí, que 2011 puede ser, o sea, puede ser que dijeses no, incluso me creo 2012, pero a partir de cierto punto, yo creo que eso ya es insostenible, ¿no? O sea, que tienes que pasar el pasaporte y tener un, no sé si necesitas un visado para Bahamas, pero seguro que un sello te sella en el pasaporte. No sé en qué punto crees que te vas a salir con esa. O sea, no sé, a por mucho que te lo cuente alguien experto, no sé en qué punto consideras que te sí, vas a salir con la tuya. sí, totalmente. O sea, es correcto. Sobre todo porque, a ver, es que no hace falta ser máster en fiscalidad por la Universidad de Deusto. Cuando a ti tus asesores te hacen este planteamiento, a ti no te da para pensar, pero joder, que yo no vivo en Bahamas. Y lo que tú dices, que llevo a mi colegio, a mis hijos al colegio todas las mañanas, que en el artículo se menciona. O sea, ¿qué esperabas? ¿Cómo creías que iba a salir esto? ¿No? O sea, ¿cómo creías que iba a salir esto? Que tú ibas a presentar un papelote de un fulano de Bahamas diciendo es que solo falta poner que es que eres buena persona y le compras galletas a los Boy Scouts de Bahamas. Y dice, no, Shakira vive aquí desde 2007. O sea, entonces vives separada de tus hijos, ¿no? Vives separada porque tú vives en Bahamas y ellos en Barcelona. Vives separada de tus hijos. Claro, 9 meses al año como mínimo que dura el curso escolar. es que en el 2013 nace su primer hijo y lo comparte en las redes sociales. Al final es un poco complicado, ¿no? Luego explicar que no, que 2013 y 2014. Pero sobre todo a mí lo que más me sorprende, que no lo sé, que todo esto es supuesto, que luego igual gana y nos da en la cara a todos, aunque no creo, porque si ha pagado todos los millones por adelantado, pues será que ya que está de acuerdo con eso, ¿no? Pero luego en 2018, cuando haces todas las declaraciones del año 2018, en 2019, ya con los juicios iniciados, dices, bueno, pues ya estaría, pues lo vamos a hacerlo así, porque así seguro que no me van a pillar. No lo sé. No lo sé, me resulta muy extraño. No sé si luego en 2019 lo ha hecho o no lo ha hecho otra vez y en 2020 si van a seguir saliendo cosas, no lo sé muy bien, pero me resulta un poco extraño, ¿no? O lo tiene muy claro, no sé, o es tanta pasta que le merece la pena, pero es que yo creo que esta persona tiene que tener tanto dinero que al final lo vas a pagar igual. ¿Para qué haces todo? Otra vez en A, 2018, a digo. mí lo que me gustaría a mí es tener a Shakira aquí sentada y preguntarle, oye, si tú llegas a saber que esto es así, ¿qué hubieras hecho desde un primer momento? Porque los 40 millones de euros, hombre, le habrán escocido, por supuesto, pero esta mujer saca un disco, hace una gira y lo recupera 10 o 12 veces. Entonces, no sé, o sea, es que vuelvo al sentido común. Tú te sientas con tus asesores cuando te llega el requerimiento de Hacienda, cuando te llega otro requerimiento y te dicen, no, que vamos a presentar este papel de las Bahamas, que con esto, que aquí un tal, no me acuerdo el nombre del tío, y el cargo es maravilloso, el nombre y el cargo de la persona que le firma el certificado. Ah, Un sí, tal está por ahí. Roger Forbes. Con esto vamos a tumbar toda la actuación y todo el pedazo de expediente que montó la agencia tributaria. O sea, no sé, a mí me deja sin palabras. Me deja sin palabras. No lo sé, yo, a ver, no.
tendremos que ver cómo se desarrolla. El problema es que entonces la caverna tiene que seguir lo mínimo 5 o 6 años, porque otro de los problemas de este país es que aquí los juicios no se pueden solucionar rápido, que sería algo a mejorar, pero bueno, como la caverna seguirá dentro de 5 años, pues me gustaría ver cómo acaba todo esto, porque de entrada es eso, o sea, Shakira no sé cómo estará ella, pero vamos, yo me imagino en su situación, no con sus millones, ¿no? Pero en su situación ostras, yo me estaría arrepintiendo mucho de todo, diría, oye, ¡Guau! mira, si es que al final lo he pagado igual, ¿qué hemos hecho? ¿Sabes? O sea, ¿qué hemos hecho? Y por supuesto, probablemente sí que habría llegado al acuerdo. No lo sé, habrá algo que no entendamos, pues como toma un Es que acuerdo ahora se unos y está jugando a jueces. la cárcel. Yo entiendo que si la condenan a 2 años o menos, ella sí que entiendo que no entrará porque afronta sus responsabilidades civiles. Pero necesitas que la condena sea menos de 2 años, ¿eh? Y te están pidiendo más de 8. Y ahora tienes otro procedimiento. O sea, ¿de verdad te compensa? ¿De verdad? Si es que, insisto, a mí me parece que tenemos una de las mejores agencias tributarias del mundo. O sea, es que a mis compañeros de fiscal, de clientes de fiscal, les llegan innumerables diligencias de embargo de crédito. Y eso es que a una empresa la agencia tributaria se le dirige y le dice, oiga, yo sé que usted trabaja con esta otra empresa que me debe a mí dinero. Entonces, dígame, volumen de operaciones en un periodo determinado y qué facturas le tiene que abonar. Y si le tiene que abonar alguna, no se la pague a él, págamela a mí. Eso ocurre todos los días en innumerables ocasiones. Eso es la hostia, hablando mal y pronto. No, no, está claro. A ver, luego habría que ver hasta qué nivel de poder le queremos dar a una agencia así, que al final no son jueces, pero eso ya es otro tema político. Pero sí, obviamente que lo saben todo, eso lo tenemos, lo tenemos que tener muy claro. Y creo que es importante el mensaje que has dado, de que eso de que, bueno, no pasa nada, si España total, ¿qué más da? Esto es un cachondeo, eso, pues bueno, igual podía servir en los años 70, ¿no? Correcto, Pero correcto. creo que ahora es bastante difícil. Y fíjate, pero a mí me sigue sorprendiendo, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, me sigue sorprendiendo eso de que no llegase el acuerdo, que lo volviese a hacer en 2018. Y luego hay gente como Xabi Alonso que ha ganado el juicio, ¿no? O incluso Jorge Lorenzo, que sí Sí, que vivía en yo el Suiza. caso de Xabi Alonso no lo conozco, la verdad, pero también es peligroso. Es decir, ojo, probablemente no tenga absolutamente nada que ver el caso de Xabi Por Alonso con el supuesto, caso de Shakira. por Y supuesto. el caso de Jorge Lorenzo entiendo que sí consiguió, porque en su caso era real, demostrar que vivía en Suiza. Eso no le libró del mal trago. Y él lo cuenta como lo que debió ser un mal trago tremendo. Y él tenía la razón. Esa es la parte, Imagínate si no la tienes. esa es la parte que a mí más miedo me da. O sea, es decir, me parece genial que ellos tengan esta capacidad de saber quién está defraudando, que puedan argumentar las cosas. A mí la parte que me da miedo es que a alguien que lleva la razón le hayan hecho pasar tanto tiempo por todo esto. Es decir, creo que eso es algo que se tendría que solucionar antes, ¿no? Y es un problema que volvemos siempre en España. O sea, da igual el tipo de juicio que sea, pero estás años, años y años con las cuentas embargadas, con problemas, hasta que te dan cifras y así no se puede vivir y no se pueden hacer negocios en cuanto tengas problemas. Es decir, si alguien te deja de ver 3 o 4 mil euros en España, no te merece la pena demandar a ese alguien. Creo yo, o sea, no te merece la pena, tienes que gastarte en abogados, levantarlo, y igual dentro de 5 o 6 años tienes suerte y si esa persona sigue vivo te lo paga, y igual tienes suerte y te paga las costas, pero mientras tanto igual has tenido que dedicar 7 o 8 mil euros a recuperar esos 5 mil. Entonces hay ese tipo de cosas que no tienen mucho sentido, esa es mi opinión, vamos. O sea, Yo estoy totalmente de acuerdo. La agencia tributaria tiene un poder tremendo. Un inspector de Hacienda tiene un poder brutal. Y en muchas cosas se han puesto un poco las pilas. O sea, o se les ha metido un poco en vereda. Un funcionario de Hacienda no se puede meter a ver tus datos, por así decirlo, si no hay un procedimiento abierto que a ti se te ha notificado. Y para notificarte un procedimiento y abrírtelo,
tiene que haber algo. No puede haber una animadversión personal. Yo conozco a Alberto Bordeguer y odio su programa ese de la caverna del emprendedor. Voy a meterme a ver si le saco algo. No. Pero, Luego es algo bueno. aún, Digo, por lo menos tiene que haber algo. pero aún así, cuando yo me compré mi primera vivienda hace casi 15 años, todo el mundo lo que hacía corriendo, vamos, porque claro, en aquel momento aún aplicaba la deducción por primera vivienda. Empadrónate, corre, empadrónate. Si el padrón no sirve para nada. La agencia tributaria, tú le das el padrón y te dice, me parece perfecto. Aquí lo cojo, lo guardo aquí en este cajón, por no decirte lo tiro a la basura. A mí, insisto, en un procedimiento de 2 ejercicios que tuve, ni me preguntaron sobre esa vivienda, porque no les hacía falta. Y yo nunca, bueno, me empadroné ahí cuando empecé a salir y nos fuimos a vivir ahí con la que ahora es mi mujer, que es una persona mucho más ordenada que yo, y me dijo, empadrónate aquí para que tu centro de salud, para que el colegio electoral, pero yo estuve años sin empadronarme ahí. Y a la agencia tributaria le digo igual, completamente. Tenían claro que yo vivía ahí. Si hubieran tenido claro que yo no vivía ahí, ya podía haber presentado lo que fuera.